Amigas y amigos, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad, a este aniversario del Observatorio Venezolano de Fake News. Soy Andrés Cañizales, director de Medianálisis. El Observatorio Venezolano de Fake News está cumpliendo 3 años. Se trata de un proyecto que llevamos adelante desde Medianálisis, pues nacido en un contexto en el cual no solamente nosotros, sino que en general se observaba una presencia masiva, digamos, de circulación de noticias falsas en Venezuela y en buena parte del mundo también. En el caso nuestro, pues nacimos con una agenda enfocada en darle seguimiento, verificación, colocar en contexto muchas de las informaciones falsas que circulan, desmentirlas obviamente, y también hemos hecho un trabajo importante en los últimos años de documentar, de contabilizar esta circulación de noticias falsas junto con la publicación de algunos libros donde, por ejemplo, nuestro primer libro analizamos eh, esa situación tan particular de Venezuela donde pues prevalece la circulación de las noticias falsas en un contexto donde prevalece la censura. Para mí, para todos nosotros quienes formamos parte de estos proyectos, pues nos complace mucho poder estar hoy acá. Le doy la más cordial bienvenida a mis colegas María Elena Velasco, ella es observadora del observatorio en el estado Carabobo, y a Mile Jiménez, quien es observadora en el estado Táchira, y hemos estado esperando, vamos a ver si se logra conectar, Verónica Bastardo, quien desde Ciudad Guayana también ha venido colaborando como observadora. ¿Por qué están estas tres colegas acá, además de ser unas bellezas y unas trabajadoras y unas excelentes profesionales? Queremos poner el énfasis en esta celebración, en el trabajo que se hace desde las regiones, esta red que hemos consolidado a lo largo de estos 3 años. Buena parte del trabajo se hace en un trabajo, en una constitución de una red de periodistas bajo la coordinación de mi colega León Hernández, y resaltamos esta característica del trabajo en el sentido de que tratamos de palpar, de ocultar, de seguir lo que está ocurriendo en diversos lugares del país para darle, digamos, tonos o énfasis regionales al trabajo que venimos haciendo. Eso también ha sido una característica histórica de nuestra organización. Lo hemos enfatizado en este proyecto, pues con esta presencia de una ya sólida red de observadores. Y cuando digo sólida, tiene que ver con que hay un trabajo que ha permanecido en el tiempo. Voy a comenzar por allí precisamente con mi colega Yamile Jiménez, quien pues fue de las primeras periodistas que se incorporó a esta red del observatorio. Pues además agradecido, Yamile, por la confianza que en aquel momento, sin tener mucha idea, ni ustedes ni nosotros de lo que nos tocaba hacer, pues te sumaste con mucho entusiasmo a este trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí, estar celebrando estos 3 aniversarios, Yamile. Yamile, apareces, no te escuchamos. A ver, no. Ah, caramba. Em, no, no. Bueno, no tenemos todavía la capacidad de leer los labios, pero no, no te escuchamos, lamentablemente. Y- Yo diría que mientras Yamile chequea qué es lo que está ocurriendo, Verónica Bastardo finalmente se pudo conectar. Y yo estoy aquí un poco extraviado porque estoy. No, no está tampoco Verónica. Ah, no, sí está. Verónica, ¿te encuentras acá en la sala?
Verónica Bastardo, quien está en el estado Bolívar, pues nos había comentado que tenía problemas de conectividad. eh, Estoy aquí. y aquí estás, Verónica. Sí, lo logré. Ah, qué bueno, nos alegra mucho. Precisamente, pues cuando le daba la bienvenida a Yamile, resaltaba esa vinculación desde que fundamos esta iniciativa y tú también, pues eres una de esas colegas periodistas que ha estado vinculada a este proyecto desde que nació. Me gustaría, Verónica, que nos paseáramos por aquello que comenzamos hace 3 años. ¿Cómo sientes que se ha transformado, digamos, el trabajo que se hacía hace 3 años con el de ahora en términos de este seguimiento, verificación? Y me atrevería también a que nos des una idea de si has observado cambios en la circulación de la fake news en Venezuela en este tiempo. Bueno, el observatorio empezó, me acuerdo que como un grupo de WhatsApp de trabajo, pero era un grupo de WhatsApp y estábamos tratando de ubicar cómo era nuestra dinámica, ¿no? Recuerdo que estábamos en ese proceso de identificar cómo era la mejor forma de trabajo, de verificación, de comunicarnos por ahí, bueno, porque somos una corresponsabilidad a nivel nacional, ¿no? Y fue es muy interesante ahora que uno lo pone en perspectiva, ver cómo ya tenemos un método sólido, como de simplemente detectar y verificar y desmentir. Ahora también tenemos toda una base de datos, la página, cuando la página salió estaba demasiado orgullosa, un trabajo de investigación que es referencia nacional y que bueno, yo siempre uso en clase y aquí en la Escuela de Comunicación Social de Loca Guayana, o sea, sí se ve un crecimiento. Partido de simplemente detectar y desmentir a toda esta forma de compartir los desmentidos, educar al respecto de la desinformación y transmedializar las formas de esa educación. Ha sido en verdad un viaje del héroe con sus 12 pasos, ¿no? Ahora, con respecto a esto de la circulación de los bulos en Venezuela, sí he visto cambios, ¿no? Bueno, también es una cosa de en qué contexto histórico nos encontramos. Ujú. Está el regional, evidentemente, circulan cosas distintas por estado, no siempre son distintas, pero tienen como sus diferencias en formas de circulación o algunos temas en específicos que son de cada estado, de cada región. Pero si ponemos en perspectiva lo que circulaba en 2019 no es lo que encontramos en 2020, evidentemente con un contexto histórico que estaba de protagonista la pandemia, pero estaba también la crisis de gasolina a millón. Entonces, todo eso fue como uno de los grandes temas de nosotros, pero también en momentos específicos de nuestra política nacional particular, también surgen ciertos temas, ¿no? Algo que he visto es que por lo menos en las comunidades en las que usualmente detecto, es que ahora hay cierta conciencia de lo que están compartiendo, ¿no? Pasamos de compartir bulos sin pensarlo, bueno, ahora comparto cadenas que resumen noticias de medios nacionales. Entonces, Ujú. eso también nota un trabajo que ha hecho el observatorio y otros tantos unidades de verificación que han surgido luego, ¿no? Entonces, obviamente eso cambia la dinámica de las fake news en cómo se presentan, en cómo ahora en qué lugares van a estar, ya no van a estar más que todo en WhatsApp, se van a esconder un poquito más, van a tener otra presentación, evolucionan, ¿no? Hay un reto a la medida que identificamos cómo funcionan, entonces se reinventan los bulos y nosotros tenemos que volver a agarrarles la pista. Verónica, mencionaste ahorita la vinculación con la Universidad Católica, eres profesora allí en la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. De tu experticia, digamos, como profesora, mm, ¿qué técnicas del periodismo y de lo que se enseña en el periodismo se ponen en práctica en el trabajo que hacen ustedes como observadores en el Observatorio de Fake News?
Bueno, el método de verificación es el método de verificación periodística clásico. Obviamente hay un pelo más de rigurosidad y contraste más allá de simplemente una verificación editorial, ¿no? Porque se trata de desmontar toda la cuestión o en su efecto confirmar con todo, ¿no? Pero el método clásico que te enseñan en el salón de clases de contraste de fuentes, triangular, referencia documental, buscar el contexto, o sea, es como que si uno simplemente va a hacer una nota desde cero, pero lo vas a hacer ya teniendo una parte del insumo. Lo que vas a ver es que si esto, bueno, te preguntas, ¿es verdad, es mentira? Es más o menos lo contextualizo. Sí veo que hay otras aristas, ¿no? Que he aprendido trabajando en el observatorio, porque a los que no lo saben, el observatorio es mi escuela profesional. Yo no había salido de la universidad y ya yo estaba entrando al observatorio. Este, eh, que hay cosas que siento que se deberían enseñar más en las aulas de clase, no solo en el ámbito periodístico. Estos datos que tienen los manuales que ha sacado el observatorio, por ejemplo, los tipos de bulos, o cuando sacamos lo explicamos, bueno, porque no es del todo un bulo, pero porque tampoco es del todo verdad, hay que contextualizar. Entonces, descontextualización, reencuadre, si es una persona no autenticada o no es un anónimo, o bueno, si es un usuario creado para, o si es una persona que se equivocó, es un error. O sea, agregarle los matices a la forma de verificación es algo que siento que todavía falta en las aulas, ¿no? Pero creo que vamos hacia allá justamente con los aportes de investigación que ha dado el observatorio. Podría ser incluso una lectiva, una cátedra como tal. Muy bien, tomamos nota. Yamile, ¿ya te encuentras por acá? Estamos ya conectados contigo, Yamile. Pues aparece que sí está. Yamile, nuestra colega Yamile Jiménez desde el Táchira, pero no la escuchamos. Yamile, podemos hacer una prueba a ver si o sea, bueno, ya ustedes deben saber es muy el chiste de si estamos en una situación, digamos, casi que espiritista con los problemas de comunicaciones que hay en Venezuela para poder tener este tipo de reuniones, de actividades, porque en muchas ocasiones, pues las fallas en el Internet hacen cuesta arriba poder llevar adelante esto. Lamentablemente, Yamile no la tenemos, pero vamos a seguir intentando. Tenemos, sin embargo, a María Elena Velasco, ella está en el estado Carabobo. María Elena, pues, ha venido siendo como de una nueva camada, no estuvo entre los observadores fundadores de esta red, pero se incorporó luego con mucho tino, con mucho éxito, ha logrado, digamos, insertarse en este equipo. María Elena, tú que no provienes, según lo que hablamos, no provienes estrictamente del campo del periodismo. ¿Con qué cosas te topaste que te representaran una mayor dificultad para aproximarte al trabajo que realizamos en el observatorio? Buenos días, Andrés. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfectamente, y te vemos Qué muy bueno, bien. qué bueno. Vamos a verificar eso primero. Bueno, sí, como bien les decías, no estoy entre la parte del team que fundó el observatorio. Me tocó empezar cuando comenzó la pandemia, justo en marzo del 2020. Y recuerdo que eso fue como un boom de bulos, de desinformación, porque por todos lados había cualquier cantidad de rumores. Y por cualquier medio, por las redes, incluso los medios muchas veces cometían ciertos errores y después tenían que presentar sus aclaratorias con respecto a lo que estaba sucediendo con el COVID. Y me tocó ver como que, Dios mío, esto es bastante trabajo, pero después la cuestión fue como disminuyendo un poco. Y si bien lo decía, o sea, el tema que hacemos en el observatorio, que es tan enfocado al trabajo del periodismo de investigación, si bien como lo comentaba Verónica, pues en la universidad nos dan ciertas herramientas, las herramientas básicas de verificación, consultar siempre a las fuentes, pero cuando nos encontramos trabajando en el observatorio, el reto también es aprender a utilizar esas herramientas a las cuales quizás no estamos tan acostumbrados.
esas herramientas de Ujú. verificación que las tenemos que las tenemos a la mano y que nos permiten ampliar ese proceso de contrastar la información. Y de verdad que yo ayer verificaba entre las unidades que había desmentido y esto, y yo decía, wow, he aprendido muchísimo con el equipo del observatorio porque me ha pasado que a veces uno tiene una unidad, la desmientes y tienes una fuente y dices, ah, ya está listo. Y cuando lo pasas a esa mesa de redacción que tenemos virtual, te encuentras, mira, hay que triangular o no, consulta con esta fuente. Y ahora, por ejemplo, cada vez que voy a pasar una unidad, siempre digo, bueno, ¿qué podría preguntar León o qué podría preguntar Isabel que pudiese faltar para que esta unidad esté verdaderamente verificada? Entonces, yo sentía que eso era como un aprendizaje, porque te da esa capacidad de que puedas ampliar ese proceso de verificación, de no simplemente quedarte, ah, mira, lo busqué en una herramienta, no, hay una fuente, pero no es esta solamente la fuente, puedes ir a otra fuente. Y creo que esa ha sido una de las cosas que he logrado aprender en el observatorio y que me ha permitido también, bueno, ampliar este trabajo de verificación. Y entre esos retos de periodismo, pues como siempre, los retos a los que nos enfrentamos los periodistas cuando estamos trabajando con la desinformación, una de las frases que siempre decimos es el silencio de esas fuentes oficiales, porque cuando las fuentes oficiales pues pierden su credibilidad o cuando las fuentes oficiales no emiten algún comunicado o no hablan, pues el tema de la desinformación aumenta, comienzan esos rumores y ahí estamos nosotros como observadores y como equipo pendientes de qué es lo que está pasando, por qué se están generando estos rumores, qué hay de cierto en esto, qué es lo Mm. falso. Y bueno, es bastante interesante lo que se está haciendo y los cambios que se han venido gestando desde el observatorio. Tuve también la oportunidad de participar en lo que fue esta reseña de estos 3 años que se la web y me sorprendía mucho del trabajo que se ha venido haciendo porque no es solamente desmentir, no es solamente pasar el bulo, desmentirlo, sino que el observatorio ha ido más allá. Se ha creado esa base de datos, se han publicado reportajes, se publican trabajos de investigación a profundidad, que es lo que me gustaría que destacáramos en este foro, porque el trabajo que hacemos, quizás nosotros como observadores apenas una parte de todo lo que hace el Observatorio Venezolano de Fake News, porque va mucho más allá para presentarle verdaderamente a la ciudadanía información verificada, fuentes confiables, presentarle trabajos que puedan darle como mayor confianza con respecto a las informaciones que se están publicando en todos los medios, principalmente en los medios digitales. Marielena, en este tiempo que llevas participando en el observatorio, ¿cuál ha sido el tema más difícil, aquel que te ha resultado más duro de verificar? Bueno, hay varios temas. Recuerdo dos que fueron, que estaban relacionados con el tema de la pandemia. Uno que ocurrió en un video que comenzó a circular en Maracay, que la gente comenzó a especular que eran muertos de coronavirus y no habían dicho que eran muertos por coronavirus. Y allí era bastante complicado porque era un hospital público, bueno, un hospital obviamente público, y no, o sea, con el tema del COVID, las cifras, todo está centralizado. Entonces, saber qué era lo que estaba pasando allí, pues era un poquito complicado porque quizás las fuentes que íbamos a encontrar no eran unas fuentes oficiales. Sin embargo, bueno, en ese momento logramos dar con una fuente desde el hospital, que bueno, era una fuente confiable, pero no era una voz netamente oficial, Ujú. como estamos acostumbrados. Entonces era difícil porque había que contrastar esa información. Bueno, tengo una fuente confiable, pero no es la fuente, no es el ministerio el que está hablando. Entonces, ¿cómo hacemos allí? Y a mí particularmente ese tema me generó bastante preocupación porque es difícil cuando hay ese silencio por parte de esas fuentes oficiales y no sabemos, en verdad, cómo podemos desmentir, cómo podemos contrastar esta información. Pero Mm. bueno, lo bueno es que en ese momento dimos con la verificación. Se trataba de un contenido engañoso, como muchos contenidos y muchas unidades que hemos desmentido, que a veces se tergiversan las informaciones y bueno, hay una unidad que es real, la gente la descontextualiza y allí es cuando también se va a generar esta desinformación. Y también un tema que fue aquí muy regional, que fue con una detención de un doctor
del Hospital Central. Y a mí también me generó bastante preocupación porque se trataba de un error que había publicado un medio aquí en Carabobo, y el medio posteriormente hizo la aclaratoria, pero cuando me tocó hacer la verificación yo decía, oye, el medio hizo la aclaratoria, el medio actuó bien, entonces ¿cómo podemos publicar esto sin que pareciera que el medio se equivocó o el medio está emitiendo desinformación, ¿sabes? Entonces era un poquito delicado porque no quería como herir esas susceptibilidades, por decirlo así. Sin embargo, bueno, fue bastante interesante porque logramos tener esa aclaratoria por parte de los medios, logramos tener fuentes oficiales, eh, pero ese fue un trabajo bastante interesante. Y también un tema que recuerdo que me generó un poquito de preocupación porque teníamos un audio con respecto al contenido, con respecto a la gasolina iraní, también era en ese 2020, cuando estaba este tema de la gasolina, que estaban comenzando a importar gasolina. Hubo un audio de un profesor que él explicaba, de verdad que hacía una explicación bastante extensa sobre qué era lo que contenía la gasolina, cuáles eran las fallas que podía presentar, y cuando toca verificar, pues logramos dar con el profesor, pero allí es cuando vemos el aprendizaje, porque no bastaba solamente con verificar que el profesor sí había dicho eso, también había que consultar con otros expertos que lo que él estaba diciendo era verdad. Y en ese momento, bueno, logré dar con una fuente de refinería que tampoco fue fácil, pero lo logramos y efectivamente pues se trataba, bueno, al final no fue ni contenido engañoso ni fue fake news, fue un contenido no fake, pero fue un trabajo bastante interesante y que en verdad que yo decía, pero si está la fuente, si el profesor que dio la información está emitiendo, está verificando, ¿por qué hay que ir con otro experto? ¿Sabes? No lo comprendí en el momento, pero después, con el tiempo, uno aprende que no, mira, sí es importante que tengas otras voces, que tengan más luz, que puedan contrastar esta información. Y es así como llegamos a la verificación, es así como llegamos a un contenido que ha sido completamente verificado y que podemos darle a nuestra audiencia un contenido veraz. Muchísimas gracias, Marilena. Andrés, Ya vemos conectada a Yamile. Hola, Yamile. hola Andrés, qué pena con todos ustedes. Bueno, nada, siempre pasan cosas para que nos impiden tener una conexión exitosa. Lo estoy haciendo por el teléfono. Encantada de estar con ustedes, de escuchar las experiencias de Verónica, de María. Y han sido 3 años de mucho crecimiento y de mucho aprendizaje, Andrés. Yo primero que todo, pues tengo que agradecerte a ti la oportunidad porque nos has dado la posibilidad de estar en una escuela donde todos los días estamos aprendiendo algo nuevo sobre la fake news, algo nuevo sobre los contenidos engañosos. Nos convertimos en investigadores, en estar detrás del origen, de la verificación. Y como lo decía María, hemos tenido que incluso triangular la información y buscar el apoyo de nuestros compañeros en otras regiones del país para verificar si un contenido es cierto, porque nos hemos encontrado con contenidos similares que circulan en diversas regiones del país, que le cambian tal vez algún dato, y allí pues nos damos cuenta de la fortaleza que es contar con un equipo calificado, con un equipo preparado, con un equipo donde verdaderamente existe el compañerismo y donde todos estamos dispuestos a apoyarnos para llevar adelante el proceso de verificación. Siento que aquí en Táchira el Observatorio Venezolano de Fake News se ha convertido en una referencia obligada, y lo digo porque cuando ocurren noticias engañosas o de dudosa procedencia, me consultan directamente. Mira, Yamile, tú que estás en el observatorio, ¿nos podrías decir si esto es verdad, si esto es mentira? Entonces eso lo hace sentir a uno muy bien, porque en definitiva hemos hecho un trabajo importante que ha llegado a la sociedad. En el caso de esta zona fronteriza, que ustedes saben que se mueve con una dinámica completamente diferente a la del resto del país, pues aquí existen muchos los bulos de origen regional, el cierre de la frontera. Hemos desmentido
infinidad de veces que ya abrieron la frontera, ya está listo el paso, ya está listo todo. Y bueno, en eso tenemos esperando desde el año 2015, cuando se cerró el paso vehicular. Recordemos que el paso es solamente peatonal. Y bueno, hay toda una expectativa. Cuando suceden este tipo de informaciones, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos nuestras fuentes vivas que están allí en el puente internacional, que trabajan en migración, que trabajan en las alcabalas, y las consultamos a ellas. También tenemos pues habitantes de la zona, periodistas, comerciantes y personas que nos ayudan a tener una versión completa de lo que está pasando y a poder desmentir, como lo hemos hecho siempre, que es con las herramientas y los pelos en la mano, como quien dice, para presentarle a la gente: esto es mentira por esto, por esto y por esto, y consultamos tales y tales y tales fuentes. Eso ocurre mucho. El tema de la frontera ha sido aquí, reina en el tema de bulos, igual que en la gasolina. Con el COVID, bueno, el COVID nos permitió crecer enormemente en esto del chequeo de contenidos falsos, porque cuántas curas milagrosas, cuántas recetas, cuántas tesis conspirativas contra las vacunas no nos encontramos en las redes sociales. Y pasa algo bien curioso, porque estos mensajes, sobre todo los del COVID, a pesar de que los desmentimos, todavía la gente sigue creyendo en esto y se insiste y hasta discuten en algunas oportunidades con nosotros sobre algunas curas que la gente ha querido conservar y creer. Entonces, ha sido una experiencia de verdad gratificante. Hemos aprendido a indagar, a ir más allá, a profundizar en nuestra investigación, y yo siento que cada día pues tenemos más olfato, tenemos más herramientas, y ya apenas vemos un contenido con algunas características como las negritas, el uso de emoji, el alerta, pásalo, última hora, y digamos, señales que nos indican esto es una fake news. Y bueno, vamos a desmentir. La verdad que ha sido súper gratificante el trabajo. La semana pasada estuvo León Hernández aquí en la Universidad de los Andes y compartimos con los estudiantes de comunicación social, y de verdad era tan satisfactorio saber que nos tienen como una referencia, que nos consultan, que cuando llega algún contenido de dudosa procedencia van a nuestro Twitter, van a nuestras redes para saber si eso es cierto o es falso. Y bueno, seguir este trabajo adelante de la mano de Medianálisis, donde pues también hemos formado parte de otros proyectos que nos están dando una experiencia maravillosa a nivel profesional. Aprovecho, Yamilet, que hay aquí un comentario, una pregunta de Mariela Torrealba, y tú que estás entre estos observadores fundadores del observatorio, seguramente tienes esa visión de la experiencia en estos 3 años. ¿Cómo ha cambiado la metodología de detección y de la verificación a lo largo de estos 3 años? ¿Cómo percibes tú qué cambios han ocurrido en ese trabajo ya desde un punto de vista metodológico? Mira, al principio tal vez éramos menos rigurosos, ¿sí? Nos llegaba un contenido y buscábamos alguna fuente y lo desmentíamos. Yo creo que cada día nos hemos convertido en más cuidadosos con los desmentidos para no cometer errores, porque pues también los podemos cometer. De hecho, en algunas oportunidades reportamos una unidad falseada o una unidad que nos causa duda, y nuestros coordinadores nos dicen: vamos a esperar que pasen unos días, puede ser un globo de ensayo, puede que no sea cierto, esperemos a ver qué sucede. Entonces yo creo
que nos hemos convertido en más rigurosos con el proceso de verificación. Cada día hay más exigencia por parte del observatorio para tener pues un trabajo mucho más profesional. Entonces, en esto siento que hemos cambiado, hemos avanzado, hemos crecido y somos pues mucho más cautelosos para detectar contenidos y para poder desmentirlos. Y en cuanto a los Gracias, contenidos, pues, en cuanto a los sí, dime, contenidos, dime. pues varían de acuerdo a la dinámica noticiosa. Cuando ayer, por ejemplo, nos tocó desmentir en el observatorio un contenido que decía que ya el TCJ se había pronunciado con respecto al instructivo de la ONAPRE, y bueno, como es un tema que está en el tapete, pues se crean estos bulos y estos contenidos desinformativos. Entonces esto va variando de acuerdo a la dinámica noticiosa del país. Gracias, Yamile. Verónica, sigues por acá, ¿verdad? Verónica Bastardo, desde Ciudad Guayana. Sí, sí, aquí estoy. Aquí estoy. Ah, buenísimo. Verónica, en muchas ocasiones cuando uno, y esto es una confidencia, digamos, uno ingresa al chat de los observadores y uno ingenuamente dice, miren este tema, y usualmente tú tienes, parece, una muy buena memoria y dices, oye, no, pero esto ya lo verificamos en tal momento y en tal momento. ¿Cuáles han sido los bulos más recurrentes? ¿Qué es lo que cuáles son esos temas que dan y dan vuelta y después de unos meses aparecen otra vez? Que de los esos que tú tienes ahí que rápidamente tú dices, ah, no, pero esto ya lo hemos hecho. Sí, son varios. Eh, eh, Antes de responder eso, un dato para los Sí, que sí, están, claro. usualmente son los que no tienen fecha y no tienen un lugar específico, entonces recircula, recircula, recircula. Hay uno, por ejemplo, el clásico del virus en el teléfono, que lo anunció el CCPC, y te van a entrar en el teléfono si no comparten la cadena. O sea, ese texto lo hemos tenido, creo que desde el 2019, en distintas formas. El otro es de un supuesto video que te va a llegar de Maduro, que es un virus, o no sé, Luis Ortega. Tiene varios nombres, pero siempre es el mismo texto, solamente varía el nombre. Otro que recircula bastante son estos que tienen que ver con temas de gasolina, por lo menos aquí en Bolívar, porque son viejos, son noticias que ya se pasaron en algún momento, pero entonces recirculan en otro contexto y se vuelven un bulo porque, bueno, generan una desinformación, un ruido en el contexto que estamos ahora, ¿no? Entonces, sí tenemos varios, de hecho tenemos hasta algunos que son como fake leyendas, como algunos del Papa, porque se repiten tanto que es como que, bueno, ya esto no es simplemente que vuelve a recircular, esto ya es un mito, ¿ok? En Venezuela. Esos son dos que puedo recordar con mucha facilidad porque pasa con demasiada frecuencia. Es un pelo, es entre gracioso y también preocupante que sea tan fácil que recircule a pesar de que se desmiente una y otra vez, ¿no? Entonces cuando recirculan las cosas es como que me recuerda, ah, bueno, por eso es que estoy haciendo este trabajo, por eso es que yo sigo insistiendo, ¿no? Pero sí, pasa con frecuencia en el chat, ciertamente, que cuando leo algo, mira, pero esto ya lo desmentimos o desmentimos algo parecido. No sé por qué. Será memoria fotográfica, no sé. Pasa también, Ajá, sí, dígame. pasa también Sí, con ya. el robo de niños. Ese ha sido Ah, otro de los mensajes que recircula cada cierto tiempo, igual como unos números de teléfono del Ministerio Público, donde vamos a denunciar la matraca, el abuso policial en alcabalas, y nos colocan teléfonos en cada región del país, y bueno, estos son fake pues creados, ¿no? Estos también pues ocupan importantes lugares y aparecen cada cierto tiempo.
Tengo una pregunta de la colega Carla Torres, quien también participa en las actividades nuestras, está manejando las redes sociales de Media Análisis. Ella pregunta, y le quiero hacer esta pregunta a María Elena, si tiene algún esquema, María Elena, ¿tienes algún esquema de búsqueda? ¿Cómo te topas? Preguntaría yo, ¿cómo encuentras esa fake news? Bueno, antes de responder, hay otro fake leyenda que no mencionaron, el de la insulina. Ese se ha repetido, yo creo que por millones de años, porque eso a cada rato que sale por las redes y la gente sigue cayendo. Lo bueno es que ya lo han desmentido tanto que los grupos te dicen, no, eso es fake, eso es viejo, eso, por favor, verifiquen esto. Bueno, y respondiendo un poco lo que pregunta Carla, la metodología es ir buscando, o sea, usualmente, bueno, por ejemplo, una de las redes donde más vemos que emiten información sin ningún tipo de verificación siempre ha sido WhatsApp, y particularmente yo siempre estoy buscando y consiguiendo fake en Twitter. Pero usualmente, bueno, comienzo a revisar los chats, comienzo a revisar los chats de esos grupos de comunidades, grupos de los vecinos y ese tipo, y los grupos de la familia, a ver qué mandaron, a ver si hay algo por allí que parezca dudoso. Después reviso Telegram, voy buscando en Facebook, en Twitter, también en grupos. Me he encontrado mucho de que usualmente lanzan muchos bulos, y hay un grupo, no recuerdo cuál es el nombre en Facebook, donde siempre lanzan como se murió el artista tal, y siempre es como un phishing. Pero qué cosa que siempre es a través de grupos, de los grupos donde emiten este tipo de unidades, ¿no? Y a veces me sorprende que la gente también comenta, ay, pobrecito, se murió. Como que no se dan cuenta de que es un fake, mira, tiene toda la estructura. Pero esa búsqueda, o sea, es muy ir cazando, ir viendo, leyendo, chequeando, que esto parece dudoso, como decía Yamile, bien, revisar, bueno, tiene emoticones allí, alerta, alarma, urgente, última hora. Esos son los típicos. Y chequear por todas las redes, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, que también hemos visto que hay algunos canales que se han dedicado a emitir informaciones viejas y terminan siendo fake. En Instagram, bueno, a veces me ha costado un poquito, pero también pasa que publican erróneamente informaciones, y esa búsqueda, bueno, es así, ese proceso comienza por allí, con buscar, y a veces, bueno, a veces es sencillo, pero a veces hay días en que no te consigues con muchas cosas, pero comienza por allí, con ese proceso de búsqueda. Luego que uno ve una unidad que parece dudosa, bueno, voy a tomar esto, voy a revisar, dice alguna fecha, tiene alguna fuente, de dónde es, lo han emitido en otros medios, usualmente va por ahí la cosa. Si vemos que es algo muy regional, pues verificar si hay alguien que te lo pueda confirmar, si hay alguna autoridad que te pueda decir si eso es verdad o no, si eso está pasando. Y una vez que uno pueda recopilar esos datos, pues los pasamos a la mesa de redacción virtual, donde allí es donde nos dicen si va o no va el desmentido, si le hace falta algún otro detalle para que verdaderamente sea verificable. Y como decía Yamile, pues hoy en día pues vemos que hay más rigurosidad con respecto a esto, que no solamente con una fuente, o que lo dijo, sino que vamos más allá y tenemos otros procesos de verificación, porque también tenemos muchísimas herramientas que las tenemos disponibles en la página del observatorio, herramientas para verificar si se trata de un montaje, si se trata de un URL que es dañino, tenemos herramientas para verificar si la foto es vieja, como TinEye, por ejemplo, y de verdad que ese proceso pues es bastante interesante. Hay que dedicarse, como nos decían en algunos talleres anteriormente, tienes que tomar una hora por lo menos de tu día, y no solamente buscar y ver si es fake, sino, bueno, es dudoso, vamos a meternos, vamos a revisar en Google, vamos a revisar todas las herramientas que tenemos disponibles para ver si esta unidad es o no es fake. Hay un dato que nos comparte Mariela Torrealba. Ella dice, en el primer semestre del observatorio se analizaron más de 300 unidades, de las que 170 fueron bulos. Les pregunto a ustedes, y podría comenzar Yamile, luego Verónica y finalmente María Elena, con esta pregunta que les hago a propósito de esto.
En la experiencia cotidiana que ustedes tienen, del volumen de cosas que identifican, que encuentran, ¿cuál es el porcentaje de eso que están trabajando, que están verificando, que termina siendo realmente fake news? Mira, Andrés, yo diría que el 90% de los contenidos que verifico terminan siendo fake. Ya uno, pues, digamos, está más afilado en eso de detectarlo y así como lo decía María en el proceso de búsqueda, yo generalmente, pues cada vez que me doy un paseo por las redes sociales, le hago capture y copio el enlace de cualquier información que yo considero que me genere algún tipo de duda. Y luego pues uno va al proceso de verificación pues al desmentido. Pero yo diría que el 90% del material que yo analizo termina siendo fake. En definitiva, las cadenas de WhatsApp pues tienen el primer lugar. Y a mí me tocó algo, Andrés y compañeros, que al principio yo estaba como en grupos muy serios, ¿sí? En grupos de periodistas, en grupos de la radio, en grupos de colegas, y era poco el contenido fake que circulaba a través de esos grupos. Y comencé a meterme en el grupo de la urbanización donde vive mi mamá, que son en su mayoría personas de la tercera edad. Allí tengo muchísimo material. Comencé a meterme en grupos de gasolina, en grupos de vecinos. Y antes yo me invitaban a participar en un grupo y yo por no tener tanto esa llegada de material decía que no. Ahora digo que sí, porque es en esos grupos donde más se consume información falsa. Entonces, bueno, esto pues también nos ha permitido abrir nuestro espectro y formar parte de grupos de condominio, de grupos de vecinos, de tránsito, de todo esto, pues para tener más información. Pero yo diría que aquí más del 90% de los contenidos que detectamos terminan siendo fake. Verónica y Marilena, la experiencia de ustedes, Sí. ¿cómo es en relación a ese tema? Bueno, honestamente lanzar un dato aquí sabiendo que la profe Mariela está, me intimida, porque ella es la reina de los números en desinformación. Yo diría que un 80%, entendiendo que los bulos y la desinformación tiene matices, ¿okay? No es un bulo 100%. A veces es simplemente un dato que confunde, pero no termina de ser un fake, ¿no? Y eso es algo que me ha enseñado el trabajo en el observatorio, que no es blanco o negro la desinformación, para nada. Justamente que sea un gris es lo que ayuda a desinformar y lo que lo vuelve más creíble. También entendiendo que estamos en el país de lo posible y lo imposible, hay cosas que parecen absurdas, que nacen como un globo de ensayo y terminan pasando. Entonces, ciertamente, puedo decir con seguridad que el 80% de lo que detecto tiene algún grado de desinformación, pero no todo es un bulo al 100%. Hay algunos que sí ameritan ser verificados y pasados por el observatorio y decir esto es un fake. Hay algunos que últimamente muchos ameritan lo explicamos, o sea, te vamos a poner en contexto exactamente qué es lo que está pasando. No es del todo falso, pero sí tienes que entender unas cosas. Y hay algunos que simplemente están muy mal presentados, pero el fondo es real. Entonces es también saber identificar como esos puntos que te dicen, bueno, pero esto no es mentira, yo lo leí y sí está pasando, lo reportó tal medio y tal otro medio. Ajá, pero ¿cómo lo leíste? ¿Qué emoción y qué opinión te generó? Porque por ahí también va la desinformación. De números exactos se los dejo a la profe Mariela, sin duda. Marilena, Bueno, yo creo que... te comento que la profesora Mariela no nos está escuchando.
Ay, puedo lanzar cualquier número. No, yo creo que va a la par, como decía Yamile y Verónica, entre un 80 y 90%, porque si bien es cierto, o sea, detectamos unidades, son fake news, pero no todas son fake news, y esa es otra de las cosas que hemos logrado, que se ha logrado en el observatorio, es esa categorización. Porque por lo menos me pasó con una unidad que hubo un día que aquí en Carabobo el cielo se puso como rosado, y yo lo envié, yo bueno, lo dejo a consideración, y creo que la categorización que le dieron fue lo explicamos, porque no fue un fake, fue algo que sí sucedió, pero como se generó esa confusión, ameritó pues ese trabajo de verificación, que era lo que estaba pasando. Entonces sí hay un porcentaje, quizás no muy alto, de no fake, de unidades que, bueno, que ameritan de categorizarlos como un lo explicamos, o esto fue un error, esto no fue un fake, esto tuvo su aclaratoria, porque si bien son unidades que generan esa confusión, pues al generar esa confusión y al generar esa cantidad de rumores, pues la gente necesita que sea verificado, necesita una voz que diga, mira, no, esto fue lo que pasó, y allí es donde entra lo que hacemos en el observatorio. Entonces, quizás un porcentaje un poco bajo, pero sí, sí lo hay, sí existe, y lo bueno es que también estamos allí. Por lo menos a mí me pasó que mi primera unidad, que fue no fake, yo no entendía, estaba empezando ya en el observatorio y decía, no entendía, si esto es el Observatorio Venezolano de Fake News, ¿qué hacemos verificando no fake? Pero qué importante es verdaderamente poder ampliar esa información, así sea no fake, bueno, hay un espacio allí en el observatorio para que la gente pueda saber qué es lo que está pasando. Mira, esto no es falso, pero se trata de esto, esta unidad trata sobre este tema, estos son los detalles, o si esto es falso, o esto es un contenido engañoso, o esto es un contenido que tuvo un error, pues aquí te podemos explicar qué es lo que verdaderamente ocurrió con respecto a este tema. Entonces, bueno, hay un porcentaje bajo, pero también el observatorio está allí verificando y está allí brindando esa información a los usuarios para que tengan mayor claridad en la información. Estamos ya por cerrar esta conversación con motivo de los 3 años del observatorio de fake news. No vamos a decir que vamos a estar 100 años con el observatorio, pero les pregunto a ustedes para cerrar, en los 3 años que vienen, ¿qué piensan ustedes que debería ser una temas, agenda, métodos de trabajo que deberían implementarse no solo en el observatorio, sino en general en el campo periodístico ante esta gran circulación de noticias falsas que tenemos hoy? Mira, Andrés, yo creo que debemos ir más allá, y el tema de formar a las comunidades es muy importante, de decirle a la gente, a la familia, al ciudadano común que consume tantas horas del día en las redes sociales, cómo detectar los contenidos falsos. Pienso que este ya no es un trabajo limitado para los periodistas o quienes laboren en medios, sino que debemos ir más allá, formando a los vecinos y a la gente para que conozcan las herramientas que son tan sencillas, y que puedan tener pues esa información de primera mano, para que ellos también sean verificadores y elijan los contenidos que van a consumir. A mí me Verónica. parece que... Yo estoy de acuerdo con Yamile en que estos próximos 3 años tienen que seguir siendo, insistir en formar a los ciudadanos, a la sociedad, a comunidades, incluso al periodista colega, ¿okay? Es seguir formándose en esto, porque así como evolucionan la sociedad, evolucionan los bulos, evoluciona la desinformación, y tenemos como que estar lo más al día posible, ¿no? Una cosa muy específica que siento que nos ayudaría muchísimo en el proceso de verificación es entender distintos lenguajes de comunicación, no solo el escrito, sino empezar a entender un poco más el lenguaje audiovisual, el lenguaje sonoro, incluso adentrarse en el mundo de otros idiomas, porque muchas veces justamente uno de los obstáculos que nos encontramos en el proceso de verificación es saber contextualizar algo o saber identificar exactamente qué es lo que no cuadra, porque el bulo no es un texto.
porque el bulo puede ser un video, o es un montaje, o es un audio, pero tiene un acento muy específico que no termino de identificar. Entonces también mientras más podamos nutrir a nivel general distintas formas de comunicación, desde lo visual hasta distintos idiomas y contextos nacionales e internacionales, eso también va a poder ponernos, como que hacerle un poquito la competencia a los juegos de laboratorios de desinformación. Yo creo que, bueno, una de las cosas que se ha logrado con este tema de poder en contexto las fake news, es que hoy en día, pues, tanto los periodistas, vemos que los medios también tienen unidades de fact-checking, y eso se ha incrementado, y eso es lo positivo. Y por lo menos yo espero que no solamente en estos 3 años, sino en los próximos años, pues, tanto los periodistas y los que se están formando puedan conocer más herramientas de verificación, que no sea solamente las básicas, sino que puedan conocer todas las herramientas que hay a la mano para poder desmontar un video, poder desmontar una imagen, poder poner en contexto las unidades, y que estas herramientas, bueno, también estén a la mano para los ciudadanos, para que no sean las víctimas número 1 de los bulos. Creo que esa es la labor que vamos a ver en estos 3 años, y que, bueno, de la mano del equipo del observatorio también podemos ayudar a que ese aprendizaje pueda crecer. Bueno, con estas ganas de trabajar que dejan estas 3 colegas, Marielena Velasco desde Carabobo, Verónica Bastardo desde Bolívar y Yamile Jiménez desde el estado Táchira, nosotros cerramos este evento conmemorativo de los 3 años que tenemos ya en el Observatorio Venezolano de Fake News, una iniciativa que llevamos adelante desde Medianálisis. A quienes nos han acompañado tanto aquí en Zoom como por la transmisión en Facebook, les pedimos que estén atentos para las convocatorias a próximos eventos que estaremos realizando próximamente. Pues nos despedimos y muchísimas gracias y larga vida pues al Observatorio Venezolano de Fake News.